Ah, ya. al cuánto se llama el grupo para que lo puedan ver, ¿ya? Denme un minutito y así aprovecho de compartirles pantalla al tiro. Estoy tratando de pelear con esta cuestión que no me quiere dejar abrir. Entonces, acá está. Hoy día lo que vamos a hacer en primera instancia es asentar o bajar un poquito la materia que les pasó ayer la profe Katy, ¿ya? Que es que la parte de ella de legalidades, vamos a hacer como un pequeño resumen y de los elementos más puntuales con respecto a lo que es el Código Penal, ¿ya? Después vamos a ver la segunda parte, digamos, de lo que es la parte de legalidad, en donde vamos a hablar del código sanitario, para que ustedes más o menos lo conozcan eh, de manera bien resumida, pero que es importante que lo conozcan. Me llamó la atención que en la clase de ayer no se tomara mucho en cuenta ese tipo de a lo que estamos reunidas, pues cierto, que es la parte de salud, Por más eso, que es que lo nada. que pasa es que la parte legal que ustedes vieron ayer, si ustedes se dieron cuenta, se enfocó harto en lo que es el ejercicio legal de la profesión, ¿ya? Considerando que si bien es cierto, nosotros trabajamos con pacientes, pero hay unos elementos con respecto a lo que es digamos, el manejo del paciente en sí, que nosotros no podemos realizar como cuidadoras o como auxiliares de enfermería, ¿ya? Por ejemplo, por ponerles el ejemplo, el más básico y el más común, es que en sí las personas que contratan auxiliares de enfermería o que contratan cuidadoras tienen el mal concepto de que es lo mismo, por ejemplo, que un TENS, que es lo mismo que un enfermero o que un paramédico de lo que era en su tiempo. Y lamentablemente eso no es así porque, por ejemplo, ustedes legalmente hablando, ojo, legalmente hablando, no están autorizadas para administrar ni medicamentos vía oral ni medicamentos endovenosos. O a menos que, o por ejemplo, los tratamientos tipo insulina, que son tratamientos subcutáneos, ustedes sí los pueden aplicar, pero previa capacitación del equipo multidisciplinario y también con autorización de los familiares. Y lo mismo pasa para los medicamentos vía oral. Es la persona que a mí me contrata, la que me autoriza y me deja el plan de tratamiento para que yo me guíe para poder aplicar el tratamiento, porque si a mí me dicen, ya, señorita Yesenia, usted se va a encargar de el tratamiento de mi mamá y mire, esto es lo que usted le tiene que dar, ¿ya? Entonces, y uno cuando administra el medicamento, ¿sabe por qué se lo está dando? O si a mí me dicen, ya, tiene que darle este medicamento, ¿les dicen cuánto le tienen que dar? Siempre si ustedes tienen que administrar un tratamiento, lo tienen que administrar bajo una pauta y siempre con una autorización. Y tiene que también quedar por respaldo de contrato de que si ustedes las contratan para digamos, cuidar a algún tipo de paciente, tiene que haber un respaldo legal siempre, siempre, siempre. ¿Ya? Entonces, vamos a iniciar esta primera parte hablando un poquito, resumiendo lo que fue la clase de la profe Catherine de ayer, ¿ya? Vamos a hablar brevemente de lo que es código, o sea, bien digo, del código penal, ya específicamente de dos. Vamos a hablar de lo que es el código penal con respecto a lo que es el artículo 13 y lo que es el artículo 12, ¿ya? Son completamente diferentes, pero suenan muy similares, ¿ya? Entonces, dame un cachito. Vamos a compartir pantalla. ¿Se ve? Sí, Sí, profe. se ve. No quiero agarrar esta cuestión. Con problemas técnicos. Ya no importa. Entonces,
y se marchó. Listo, ahí está. En cuanto a la parte legal, primero tenemos que pensar, estamos hablando y hemos hablado todo el rato de lo que es el código. Entendimos lo que era, qué era el- ¿Alguien entiende qué es lo que es el Código Penal o sabe lo que es el Código Penal? ¿Lo han escuchado mencionar alguna vez? Tengo lo otro, hay mucha gente que ni siquiera sabe lo que es. Eh, em, son donde están las penas, yo creo, ¿cierto? ¿Ya? Como dijeron, los tres libros que habían, Ojo, cuando que hablamos se de resumían en pena, tres estamos libros. cuando estamos hablando de pena con respecto a penas no, ni de ni penas de nada, no estamos hablando de penas de en cuanto a la parte legal, ¿ya? Entonces, efectivamente el Código Penal es como, como hablaron, son diferentes normas, diferentes códigos, me están llamando, son diferentes códigos, son diferentes normas, ¿cierto? Que se van a aplicar de acuerdo a los distintos tipos de delitos que una persona pueda cometer. Denme un segundito. ¿Aló? Profesora, Dígame, Andrita. no sé si alguien más la escucha cortado o soy yo. ¿Hay alguien más que me escuche? ¿Sí? ¿No? ¿No se escucha nada? Ah, ¿se escucha bien o no se escucha, Sandra? Yo la escucho entrecortado, profe, pero no sé si es mi internet. No, igual la escucho igual, así como que se le va un poco la voz. No. Sí, se va Como la que voz, me voy, voy. se corta. No, Entonces no alcanzo a agarrar la idea. Donde se corta. ya. A ver, déjenme ver si es que. Déjenme ver si compartir desde mi celular. Mm, mm, mm. Voy a tratar de compartir mi internet desde mi celular. Denme un segundito. Mm, Ya, ahí me cambié la. Esperemos que la Wi-Fi ande mejor.
quedaron como a Pepe 40 sopaipillas, porque en verdad no las pudimos contar, pero eran como 40. 146 empanadas, porque sobraron 4 empanadas, yo las cogí. Y sobraron 40 sopaipillas aproximadamente. Sacamos el dólar y calculamos más o menos cuánto teníamos que recaudar. Si nos dan los cálculos, y sí, pues tenemos 172.000. O sea, eso sí, claro, 172.000 entre las 8 días que vendimos, más las 146 empanadas. Te da 172.000. Yo en efectivo tengo 121, tengo 172. Recording in progress. ¿Verdad, chicas, que mi internet es mi internet y está como el LOL? Puedo decir otra cosa perdonando la expresión. Está muy mal el internet y se me cae a cada rato. No sé, yo ahora rápidamente reinicio el computador y no sé si se escucha mejor. ¿Me escuchan? Sí, profe. Sí, profe, se escucha. ¿Ahora se escucha mejor? Yo Sí, escucho no bien, importa. claro, nítido. Ya, vamos a tratar de continuar con la clase. Espero no seguir teniendo problemas de internet porque si no, pucha, no van a entender nada, po. No es la idea. Ya, entonces, retomemos brevemente. El Código Penal dijimos que era un conjunto de normas, entonces, digamos, se congen todas estas normas y efectivamente nos dictan las formas en que una persona, digamos, a la sanción de una persona se expone a algo de realizar algo, de cometer algún delito, ¿ya? Entonces, ¿quién creó el Código Penal? El Código Penal lo creó un presidente de la República del año 1874, específicamente don Federico Errázuriz Señor, ¿ya? Y ese Código Penal que se creó en el año 84, recién en vigencia en el año 1085, y aunque usted no lo crea, estamos hablando de alrededor de casi 159, 150 años por ahí, que hay, ¿cuánto se llama? Elementos del Código Penal jamás se han modificado. Nunca. De hecho, por ejemplo, una de las, de las penas que jamás se ha modificado en lo que a Código Penal se refiere, indica que las personas las aglomeraciones de más de 5 a 10 personas que estén reunidas en un mismo lugar, se puede considerar como motín. ¿Usted ha visto las plazas una vez con menos de 5.000 personas en una plaza sentadas? Imagínense las familias que tienen gran cantidad de hijos. O sea, por andar los 5 juntos andamos a motinar. ¿Se entiende la idea? Hay disposiciones que actualmente del año 800 al año 2000 que evidentemente están ultra obsoletas, ¿ya? Así que ahí a lo mejor habría que pensar, ¿será necesario modificarlo? ¿O no es cierto? Ahora, entremos de lleno en lo que es el código. Del Código Penal a nosotros nos van a interesar principalmente, o por lo que digamos, por la materia a la que se refieren, nos van a interesar dos artículos principalmente. Uno, que es el que les voy a mencionar yo ahora, que si bien es cierto, queda más abajo, pero les
voy a dar este artículo primero porque este artículo, que es el artículo 303 en su letra A, habla directamente de lo que es el ejercicio ilegal de la profesión, pero directamente en lo que es profesionales del área de la salud. Este artículo hace referencia a profesiones de carácter curativo, ¿ya? Ojo con eso. Hace mención a profesiones de carácter curativo. ¿Por qué diríamos que es carácter curativo? ¿Cuáles son las profesiones de carácter curativo? Las del área de la salud. Exactamente. Por eso que este artículo es el más importante para nosotras y nosotros, porque efectivamente al hablar este artículo específicamente de las profesiones del área de la salud, son profesiones que efectivamente nos pueden de alguna manera afectar a nosotros, ¿ya? Entonces, este artículo, que es el artículo 313, dice que la persona que carece de un título profesional o de autorización legal, ¿cierto?, para el ejercicio de profesional de una específica área, ¿cierto?, del área de la salud, acto, ejerce, digamos, alguna función propia de este tipo de profesión sin poseer el título, por ejemplo, médico, dentista, bioquímico, enfermero, etcétera, o cualquiera de las profesiones que a ese tipo de área se refiere, que las enfermedades del cuerpo humano, aunque lo haga de forma gratuita, puede ser, en este caso, penado con presidio menor en su grado medio y una multa de 1 a 5 sueldos vitales. O sea, lo que nosotros llamamos los 5 años y un día, puede ser que más, puede ser que menos, pero sí o sí puede ser que le toque presidio. ¿Alguien sabe lo que son los sueldos vitales? ¿O se imagina más o menos qué es un sueldo vital? Son como pensiones. En realidad, por lo menos aquí en Chile, el cuánto se llama lo que es el sueldo vital se refiere principalmente a los que son los sueldos básicos, los sueldos mínimos. ¿Se entiende? Y los sueldos mínimos aquí en cuánto, bueno, se supone que en algún momento tienen que llegar a los 500.000 pesos, ¿o no? Ya llegó ya, profe. ¿Ya Ya llegó llegó? ya. Ya. Se Sí. suponen, En Venezuela es un sueldo malo. ¿cómo? Lo que aquí es un sueldo vital, allá es un sueldo moral. Ay, acá, por ejemplo, el sueldo vital se refiere a los sueldos base, al sueldo mínimo. Y si nosotros lo vemos por el lado matemático, si me van a multar con un sueldo vital, estamos hablando de que me van a multar con 500 lucas. O en su defecto ahora se encuentran que lo que hice es más grave, ¿cierto? Por lo tanto, me pueden multar con hasta 2,5 millones. Más obviamente lo que significa el presidio menor o el presidio en grado medio, todo depende de lo que efectivamente determine un juez. ¿Ya? Ahora, cuando yo hablo del ejercicio ilegal de la profesión, ¿cierto? Estoy hablando de una persona que se hace pasar por un profesional
estoy hablando de un profesional que ofrece sus servicios como el profesional, ya sea que se haga propaganda, ya sea que se promocione por redes sociales, que entregue flyers, que use el boca a boca, da lo mismo, sigue siendo una forma de publicidad. Y en Profesora, dígame, hay una contradicción con la materia que vimos ayer, con la que estamos viendo ahora, porque aquí habla ¿ya? de las multas que son en unidades tributarias mensuales. Lo que pasa es que por lo general se En el artículo, multan con UTM. sí, pues, Por lo yo general también sabía eso. por lo general se multan con UTM. Pero Sí, hay ciertos artículos en donde especifican, por ejemplo, si usted lee el artículo 313 después, se va a dar cuenta que no habla de UTM. De hecho, tal como dice usted, es contradictorio porque la mayoría de las multas se generan en unidades tributarias mensual porque evidentemente la UTM sube todos los meses. Pero cuando uno va al código, a lo que es la parte reglamentaria del código, ahí no, en ningún lado, de hecho, y esto está extraído directamente del código, en ningún lado sale o habla de UTM. Entonces, en estricto rigor, como que hay ¿cuánto se llama? Un carácter de conveniencia según el grado de delito que cometa la persona. Me explico. Si bien es cierto, el código dice que puede ser multa de 1 a 5 sueldos vitales, pero el juez, ya en este caso el juez ya sea el juez de garantía o el que está llevando el caso, puede imponer multas en unidades tributarias. ¿Se entiende la idea? ¿Sí? profe, sí. Sí, sí se entiende. Entonces ahí se genera el debate de que, claro, el código dice una cosa, pero el juez dice otra. Pero la diferencia es que el juez está facultado para poder cambiar en este caso la forma de la multa y regirse en este caso por lo que cuando se llama, se rigen la mayoría de las multas en Chile que son en unidades tributarias. Y con eso se puede ejercer una multa no en sueldo vital, sino que en UTM. Y evidentemente en UTM, en la mayoría de los casos, las multas llegan a millones y millones de pesos dependiendo del grado del delito. Ahora, el tercer punto para ejercer ilegalmente una profesión o para decir que una persona está ejerciendo ilegalmente profesión es que realice algún tipo de diagnóstico, que prescriba algún tipo de tratamiento, o sea, que administre, que entregue una receta, por así decirlo, o incluso están los que se arriesgan más, que llevan a cabo operaciones. Ya sea, por ejemplo, algo que se ha visto mucho hoy en día, el tema de las clínicas clandestinas, las clínicas estéticas clandestinas. ¿Sean cuánto se llama? Han salido varias noticias en donde se van a operar, se van a hacer una lipo o se van a hacer un relleno de labios y terminan con silicona líquida en los labios. Porque el profesional que atendió en este caso a esas pacientes, a esas personas que iban por un arreglo estético, jamás fueron médicos del área estética. ¿Ya? Ahora, lo más importante aquí, por ejemplo, es que ustedes recuerden que en el caso de las personas que prestan primeros auxilios, quedan total y completamente exentos de un ejercicio legal de la profesión por prestar primeros auxilios. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia con un ejercicio ilegal de la profesión y con la prestación de primeros auxilios? Que para prestar primero auxilio no necesita tener título como médico porque no está prescribiendo nada, no está haciendo un ejercicio de la profesión docente ni usurpando nada, solamente está prestando primeros auxilios. Exactamente.
Solamente estoy prestando herramientas o estoy aplicando técnicas. Pero yo en ningún momento me voy a presentar. Si yo soy primero auxilio, pero mi profesión es secretaria, yo nunca me voy a presentar como ¿cuánto se llama? Un profesional del área de la salud. Yo solamente le voy a decir, mire, yo soy Yesenia y sé de primeros auxilios. Y esa es toda la presentación que nosotros hacemos, ¿cierto? Que nosotros la vimos en el módulo de primeros auxilios, si ustedes se acuerdan. Entonces, eso es lo que deja exento en este caso a las personas que prestan primeros auxilios, ¿cierto? Que queden fuera de lo que es el ejercicio legal de la profesión, porque no ejercen ilegalmente una profesión, solamente se prestan las primeras atenciones, ¿ya? Y como último punto del artículo 313, tenemos que considerar, y sí o sí tenemos que considerar, que existen algunas personas que ejercen ilegalmente una profesión, pero no directa, o sea, pero no por sí solas, sino que con ayuda de terceros. ¿Y cómo en este caso se podría decir que una persona ejerce legalmente la profesión, pero con ayuda de terceros? Cuando un profesional se presta para que otra persona se haga pasar por él. Ejemplo, yo soy Yesenia Lago, soy enfermera, ¿cierto? Y ese es mi título. Pero yo le digo a Yuli, sí, Yuli, no te preocupes, tú ocupa mi nombre y trabaja como enfermera. Entonces la Yuli se va a presentar como enfermera y se va a presentar como que ella es Yesenia Lago y es enfermera. Y ahí estamos los dos incurriendo en un delito. De hecho, podríamos incluso decir que se aplica más de un tipo de delito. ¿Cuál es el primero y el más básico, que es lo que estamos hablando ahora? ¿Cuál sería el primer delito? La usurpación. Claro, la usurpación O ¿de si, qué? si es en común acuerdo, pudiera haber un delito de asociación para delinquir. Exacto. Un delito de asociación ilícita. Ese sería el primero. Y el segundo, evidentemente, el ejercicio ilegal de la profesión. Ahora, ¿qué pasa? Veámoslo de la siguiente forma. ¿Qué pasa si esta, digamos, permiso, vamos a tener invitados? Ya, pero silencio. Ahora, ¿qué pasa si esta, digamos, el hacerse pasar por mí, por ejemplo, de la Yuli, no es de común acuerdo? Ahí estaríamos hablando de, ¿qué tipo de delito? La usurpación de la identidad. Porque si no es de común acuerdo, ¿cierto? No, vaya para la pieza. Ya. Y cerramos la puerta. Ahí estaríamos hablando de la usurpación de la identidad, porque efectivamente la Yuli no es yo. Y yo no le presté mi nombre. ¿Ya? ¿Se entiende la idea de qué es lo que tiene que hacer una persona para ejercer ilegalmente una profesión? Sí. Ya. Con respecto a esto mismo, nosotros lo que más tenemos que tener en cuenta es que, por ejemplo, nosotros como cuidadores o auxiliares de enfermería, nuestra función o nuestra, digamos, preocupación o la forma en que nosotros ejercemos la profesión es de carácter preventivo, ¿ya? Preventivo. ¿Por qué preventivo? ¿Cuál es mi función como auxiliar o como cuidadora? ¿Cuál es? Prevenir que pase algo. Exactamente. Es prevenir que alguna, digamos, situación pueda complicar el estado de salud del paciente, prevenir, por ejemplo, que el paciente se dañe más dentro de su estado, prevenir algún tipo de, digamos, de elemento que se pueda
distender, ¿cierto? Que se pueda salir de las manos con respecto a la situación del cuidado. Entonces nosotros hacemos una función siempre preventiva, ¿ya? Eso es lo más importante. Nuestra profesión como auxiliares, nuestra profesión como cuidadores, siempre va a ser la prevención. Por lo tanto, si el artículo 313 hace mención a las profesiones específicamente del área de la salud, el artículo se está refiriendo a crímenes y delitos contra la salud pública. ¿Y esto qué significa? Que el Código Penal, en este artículo, lo que está tratando de hacer es proteger la salud pública. ¿Por qué está tratando de proteger la salud pública? ¿Qué te pasó ahora? ¿Por qué está tratando de proteger la salud pública? ¿Alguien se imagina el por qué? ¿Qué tipo de profesiones dijimos a que se refería el artículo 313? Del área de la salud. Del área de la salud. Bien. Si una persona se hace pasar por un profesional del área de la salud, ¿a quién daña? ¿A una sola persona? A la población que lo necesite. Exacto. A la población que se atiende con un profesional que no es. Por eso es que se preocupa de la salud o de proteger la salud pública, porque si yo específicamente me hago pasar por un profesional, médico, nutricionista, doctor, etcétera, lo que yo estoy haciendo cuando yo me hago pasar por un profesional X, yo no estoy atendiendo a una sola persona. Tal como dice Nayelis, yo atiendo a muchas personas. Por lo tanto, el daño que yo puedo generar no es a nivel chico, puede ser un daño a nivel grande. ¿Se entiende la idea? Sí, sí. Por eso que es importante siempre el nivel al cual yo puedo o puedo generar el daño. Ahora, espérenme que mi hijo está jugando. Voy a cerrar la puerta. Ahora, el otro artículo importante que es con respecto a lo que es el Código Penal, que también de alguna manera nos puede influir, es el artículo 213. El artículo 213 también hace mención al ejercicio ilegal de la profesión. La diferencia que el artículo 213 hace o menciona las disposiciones generales del ejercicio ilegal de la profesión. No se enfoca solamente en un tipo de profesión como el artículo 313 en su letra A, que el artículo, volvemos a insistir, el artículo 313A se preocupa de las profesiones del área de la salud. El artículo 213 se preocupa de todas las profesiones del área de la salud, digamos, de todas las profesiones que existen. Y, por ejemplo, ya sea que finja ser una autoridad, que finja ser un funcionario público o que finja tener un título que requiere el cumplimiento de ciertos tipos de requisitos, ¿cierto? Y que evidentemente sin tenerlo hace uso de su, ¿cuánto se llama? De sus facultades para ejercer el cargo. En este caso, por ejemplo, va a ser penado con un presidio menor, ya sea mínimo o medio, y aquí sí se habla, por ejemplo, de multas de entre 6 a 20 UTM, que son las unidades tributarias mensuales. Saquemos, por ejemplo, que la UTM está como a 37.000 pesos,
y la sacamos por ¿cuánto se llama? Por el máximo, que serían 20 UTM. O sea, aquí la persona por estar fingiendo ser un profesional X está pagando ya 740.000 pesos. Pero ojo, que el artículo 203, insisto, hace disposiciones a nivel general, no a nivel específico como el 313, ¿ya? Y eso, evidentemente, se puede calificar como un delito. Y ese delito es sancionado con presidio o con multa. Bueno, en este caso específicamente dice que es con presidio y multa, o sea, son las dos cosas. O sea, uno se va preso y además tiene que pagar una multa de cierta cantidad de dinero que puede establecer en este caso el juez. ¿Se entiende entonces cuál es la diferencia? ¿Sí? ¿Más o menos? Sí, profe. Ya. Entonces, si lo vemos desde el punto de vista práctico, el artículo 313 protegía la salud pública, pero el artículo 213 lo que se preocupa de mantener, ¿cierto? O de proteger es la fe pública. ¿Por qué la fe pública? ¿Cuál es la intención del artículo 213 con respecto a nosotros como ciudadanos? Será velar por la seguridad en cuanto al área de salud, pues, que uno se sienta seguro como usuario del sistema de salud pública, que uno esté confiado, pues que los profesionales que ejercen la medicina son profesionales calificados en el área. En este caso, según el 213, calificados en cualquier área, no solamente en el área de la salud. No perder la credibilidad de la profesión. Exacto. Ok. Exactamente, tal como lo que dice Nayeli es correcto, pero lo que dice Sandra es aún más correcto, porque tal como dice ella, la idea es que no perdamos la posibilidad de poder seguir creyendo en lo que a nosotros nos están ofreciendo como ciudadanos o como usuarios de los diferentes tipos de prestaciones, tanto en el área de la salud como en el sistema público, como en el sistema privado. La idea en estricto rigor del artículo 213 es que nosotros sigamos creyendo en el sistema. Esa es la finalidad. Por eso que se dice que el artículo 213 protege la fe pública, nuestra capacidad de poder seguir creyendo y de la confianza que nosotros podamos tener en el mismo sistema. Ahora, de acuerdo a eso mismo, nosotros tenemos que decir, bueno, entonces con todo lo que hemos visto hasta ahora, ¿cuándo el código o el derecho penal puede calificar como delito un hecho o un suceso? Solo siempre y cuando esté escrito o tipificado en la ley. Si no está escrito, no se puede considerar como delito. Y es allí donde hay muchos delitos que a lo mejor no están tipificados de forma exacta en la ley, y es donde entran las diferentes apreciaciones o las diferentes lecturas que uno le pueda dar a los artículos o a las leyes que se han creado. Y obviamente, de acuerdo a la situación, ocuparlos a favor de lo que es en este caso la víctima. Si está escrito en la ley, pero no está escrito de forma exacta lo que le pasó, por ejemplo, a la persona, o yo puedo ocupar esta ley y de alguna forma adecuarlo a lo que le pasó a la víctima y poder conseguir que sea, en este caso, aplicado una pena a la persona que cometió el crimen. ¿Se entiende también ahora por qué hay muchas personas que habiendo cometido un crimen siguen quedando libres? ¿Sí?
porque en muchas ocasiones o no está escrito tal cual en la ley, o en su defecto, porque no se ha logrado demostrar que hay un hecho tipificado de esa forma de acuerdo a la apreciación que se le haya dado. ¿Ya? Ahora, lo último, pero no menos importante. Supongamos que una persona ejerce legalmente una profesión y que le causa un daño o la muerte a una persona. Cuando eso sucede, se va a juzgar a esta persona de acuerdo a la intencionalidad. Ahora, seamos claros y pensemos, démosle un vuelta un poquito al tema y pensemos. Cuando una persona se hace pasar por un profesional X, ¿cuáles son las profesiones que más, en este caso, se falsifican, por así decirlo? ¿Cuáles son las profesiones a las que más se hace pasar una persona? En el área estética se ve mucho eso. Cirujano. Cirujano, ajá. En general, entonces, médicos. ¿Qué más? La noticia de un dentista que salió. También. Si ustedes lo ven, o sea, analizamos la gráfica de las profesiones más falsificadas actualmente, evidentemente en la cúspide está la parte médica. Después vienen los abogados, después vienen los ingenieros. ¿Ustedes han escuchado de alguna vez de una persona que se haga pasar por algún tipo de técnico en algo? Es No, difícil, no. ¿no? ¿Cierto? O sea, de que pueden existir los casos, pueden existir, pero de ahí a decir, "Ah, sí, lo escucho casi todo", no, lo que más generalmente uno escucha cuando que se hacen pasar son por un médico. ¿Y por qué uno se hace pasar, por ejemplo, por un médico? ¿Cuál será la finalidad de esa persona para hacerse pasar por médico? ¿Por qué yo me tendría que hacer pasar por un profesional X? Siempre hay un Lucrarse. exacto, la parte lucrativa. Por eso que dependiendo del delito o del daño que se haya hecho, en este caso si se generó la muerte o si se generó un daño, se va a juzgar dependiendo de la intencionalidad. Y puede ser considerado un cuasi delito de homicidio. ¿Por qué se va a considerar en la mayoría de los casos un cuasi delito de homicidio? Porque la finalidad de la persona no era generar quizás el daño. La finalidad de la persona era una finalidad lucrativa, era generar ingresos, ¿cierto? Ganar plata. Pero lamentablemente en el desconocimiento de la profesión, en sus malas praxis o en la mala manera que tenía de generar los tratamientos que evidentemente no conocía, le generó un daño o le generó la muerte a una persona. Y por eso es un cuasi delito de homicidio. O sea, sí, lo maté, pero no era lo que yo quería, no era mi intención. Diferente es, por ejemplo, cuando una persona se hace pasar por un profesional X y se logra demostrar que hubo intencionalidad, que esa persona de verdad quería generar daño. Porque cuando se demuestra que hay intencionalidad, evidentemente ya deja de ser un cuasi delito de homicidio y puede ser cualquier tipo de tipificación de homicidio que exista dentro de la ley. Homicidio calificado, homicidio agravado, etcétera. Hay una premeditación. Exacto, porque hay una premeditación, hay una predisposición para generar el daño. ¿Se entiende la idea? Sí, profe. ¿Queda más clarito? Ya. Sí. Entonces,
Si me dicen que no tienen esto, yo se los voy a mandar al WhatsApp en el break y cuánto se llama para que podamos, eh, para que lo puedan ir mirando, porque muchas de las preguntas de la prueba están en ese, por lo menos de la parte de legalidades, están en ese PPT, que es el PPT que les acabo de mostrar yo. Pero es el mismo que está en la plataforma y que dice legalidades EU, ¿ya? Por si acaso. Perdón, el apoyo. Legalidades apoyo. Ahora, son las 8. Vamos a tomar el break de los 15 minutitos de siempre hasta las 8:15. Y a las 8:15 volvemos para terminar de ver lo que es la segunda parte, donde les voy a hablar del Código Sanitario, donde les voy a hablar de la ley 20.422, que es la ley de personas con discapacidad. Y vamos a ver también un PDF, que insisto, eso también está subido en la plataforma, en donde se habla de esa ley y de las eh, modificaciones que se querían aplicar, ¿ya? Así que nos vemos de vuelta a las 8:15, ¿ya? Un, un cariñito y nos vemos de vuelta en 15 minutitos.
Ya mis chicas bellas, hermosas todas. Ahora vamos a continuar con la clase, pero vamos a hablar de lo que es específicamente el código sanitario brevemente, ¿ya? Les voy a compartir pantalla. Para las que no se les ve en el documento que les compartimos que compartieron en el WhatsApp, lamentablemente el formato PPT de estas clases es el único formato que tengo disponible. Voy a tratar de preguntarle a alguien a ver si me los puede transformar a quizás a un PDF o algo para poder compartírselos al WhatsApp y a ver si así se les ve, ¿ya? Entonces, el código sanitario. ¿Alguien sabe lo que es el código sanitario? ¿Ha escuchado hablar alguna vez del código sanitario? Sí, profe, sí he escuchado hablar de ese código. ¿Pero qué es? Bueno, es algo que también regula el ejercicio pues de la profesión en el área de salud. Ya. Efectivamente regula el ejercicio de las profesiones del área de la salud, pero no solo de las profesiones, ¿ya? También regula las instituciones del área de la salud. Por ejemplo, hospitales, clínicas, centros médicos, etc. Creo que establece, más que todo se enfoca como en los protocolos a Exactamente, a nivel institucional. así es. Nos entrega las normas. Es como lo que uno podría decir un manual de procedimientos, ¿ya? Eso es un código sanitario. Y aquí en Chile, por lo menos, el primer código sanitario se publicó en 1918, el 22 de junio, que en ese código sanitario específicamente se creó la Dirección General de Sanidad y otros organismos sanitarios. O sea, ahí recién se podría decir que se institucionalizó de alguna manera los establecimientos del área de la salud y también evidentemente se anexaron las diferentes áreas de salud que hasta ese momento estaban reconocidas, ¿ya? Este código sanitario del año 1918 se reformuló o se creó un segundo código en el año 1931, el 15 de mayo, y ese duró bastante poco porque después, 30 años después, se reformuló y se transformó en lo que nosotros conocemos como el Código Sanitario actual, ¿ya? Y ese Código Sanitario, que es el actual, rige desde enero del año 1968. O sea, estamos hablando de APP 56 años atrás, lo cual no es poco. Este código sanitario, evidentemente, después del año 68, ha sufrido modificaciones a lo largo del tiempo, pero que en estricto rigor tampoco han sido modificaciones como muy sustanciales para decir, oh, sí, nosotros tenemos un código sanitario súper actualizado, bacán, bacán. No. ¿Ya? Hay muchos elementos del código sanitario que en estos momentos, por ejemplo, están quedando fuera, como son las regulaciones de las nuevas profesiones que han ido saliendo. Para muestra un botón, hay una nueva profesión del área de la medicina que se creó, me parece, si no es el año pasado o el antepasado, que la empezaron a dictar en algunas instituciones, que es como una mezcla entre medicina y biotecnología. Entonces, si es una carrera nueva que está recién formulada, ¿cierto? ¿Cómo se regula en el Código Sanitario esa carrera? Se regula por separado, regulándola desde la manera, regulando una parte desde el área de la medicina o desde el área de la biotecnología, pero en este caso la carrera es una mezcla, es una simbiosis de ambas profesiones. Entonces, falta una actualización importante del Código Sanitario, considerando que a lo largo del tiempo, evidentemente,
todo va modificando. Las tecnologías se van actualizando, las técnicas también se van, hay algunas técnicas que igual van quedando obsoletas, se van sumando nuevos profesionales, etcétera. Entonces, en algunas instancias sí sería bueno a lo mejor ponerle un poquito más de ojo a qué es lo que estamos regulando actualmente y cómo se está regulando, ¿ya? Y tal como lo dijo Nayelis, el Código Sanitario también regula las profesiones del área de la salud, principalmente como lo que decía antes Nayelis, los médicos, odontólogos, psicólogos, enfermeros, matrones, ¿ya? Pero también hay un libro, una de los anexos del Código Sanitario que también regula o genera ciertos tipos de indicaciones a los profesionales como los químicos farmacéuticos, los bioquímicos, los biotecnólogos y los veterinarios. Si estamos hablando del código sanitario y si en la mayoría de las ocasiones se han dado cuenta, hemos mencionado profesiones que son para el área humana, ¿por qué estamos hablando también de los médicos veterinarios? ¿Por qué también se suma al código sanitario? ¿Alguien sabe? ¿Os tiene alguna idea de por qué se suma el veterinario al código sanitario? Pienso que tiene que ver con que en el ejercicio de esas funciones como veterinario también hay riesgos que corre por lo menos la persona que lo practica y deben guardar eso también. O sea, deben velar por eso también. Ya puede ser un punto el velar por el profesional, pero qué otra causa más también puede haber? Puede ser porque son seres vivos igual, atienden seres vivos. Va más allá, Sandrita. Más que digamos, la atención de seres vivos. Por ejemplo, Julio dice que hay muchos medicamentos de los que se usan en la medicina veterinaria que son de consumo humano. Y por ahí va el tema. No sé si alguna vez han escuchado hablar de las enfermedades zoonóticas. ¿Les suena? Sí, Transmitida por los animales. Exacto. sí, esa enfermedad que transmite la garrapata, eso. Por ejemplo, ahora, no es la única enfermedad que los animales transmiten, sino que, La por rabia. ejemplo, exacto, la rabia es otra. Y hay una incluso aún un poco más compleja que es una enfermedad que se le llama las enfermedades ENO, que son las enfermedades de notificación obligatoria. Y una de ellas es la brucelosis. Igual que el nombre de la brucela, pero es brucelosis. Y la brucelosis es una enfermedad de transmisión sexual que pueden portar animales, tanto en este caso perros, gatos y principalmente mamíferos. Y que sí es contagioso para seres humanos. Pero ¿cómo la contagia? Porque si es por transmisión sexual, ¿cómo va a contagiar a los humanos? Porque es el perrito, recordemos que, miren, hay varias formas de poder contagiarse de brucelosis de un animal que está contagiado a un humano. Y hay una forma que es bastante macabra, pero que sí se ha visto y es por medio de transmisión sexual directamente con el animal. Pucha. No sé si me doy a entender como para no entrar más en detalle. Sí, sí. Y sí Con pasa, los sí, fluidos también, los ¿cómo? fluidos. Y por los fluidos también, tanto lo de la sangre de animales contaminados, así como también la saliva de animales contaminados. Así como también, como dice su compañera en el chat, cuando uno estamos tan acostumbrados ahora actualmente a ver a nuestros animales como hijos, que ¿qué es lo que hace uno cuando ve al perro? Le pone la boca, lo agarra y lo empieza a besuquear al perro. ¿Sí o no? Y se ve harto, y se ve harto.
Entonces, evidentemente, la saliva que está contaminada también me puede infectar a mí. Y eso, por ejemplo, lo regula el Código Sanitario porque si bien es cierto, son enfermedades de animales, pero son enfermedades de animales que pueden generar un daño, a nivel de salud pública. Pueden generar daño ¿cuánto se llama? En un conglomerado de gente, si el animalito que está infectado no está controlado o que en su defecto no ha sido tratado. ¿Ya? Por eso que el Código Sanitario también regula a los médicos veterinarios y obviamente también regula las clínicas veterinarias, porque finalmente un centro médico veterinario tiene que cumplir con las mismas regulaciones que lo que cumple, por ejemplo, un centro médico de humanos. ¿Ustedes han ido alguna vez a una veterinaria y han visto que la veterinaria, por ejemplo, tiene una zona de recepción, tiene una sala de estar, tiene zonas de pabellones, tiene voz de atención, evidentemente dependiendo de la clínica, ¿cierto? Sí, Y me imagino que lo mismo ustedes ven cuando van al consultorio. A lo mejor la veterinaria será a menor escala, pero sigue teniendo que tener una regulación. ¿Y quién le va a imponer esa regulación? El Código Sanitario, por medio del MinSal, ¿ya? ¿Cuáles son voy a ver si es que esta la puedo agrandar? ¿Cuáles son los eventos más importantes o los hitos más importantes de lo que vendría siendo el Código Sanitario? Lo primero es la creación del Código de Practicantes en el año 1957. En ese tiempo, los practicantes era lo que nosotros conocíamos como médicos internistas, ¿ya? ¿Y por qué se quedó el Código de Practicantes? Porque hasta esa fecha aún no se reconocía como parte del área de la salud a ninguna otra profesión, ¿ya? Y por eso, si ustedes se fijan, casi 11 años después, en el año 1968, recién se publicó un decreto con fuerza de ley en donde se decía que iban a existir profesionales auxiliares de medicina, ¿ya? Denme un segundito, un minutito. Ahora sí. Entonces, ese decreto dijo que existían profesionales auxiliares de la medicina. Entonces, adivinen qué. Ahí dijeron, oh, aparte de los médicos, también existen otras profesiones. Como por ejemplo, ahí recién se reconoció a lo que era enfermería y matronería. Ojo, enfermería y matronería. Y dijeron que ni siquiera son profesiones como tal, sino que son profesiones auxiliares del médico, o sea, están ahí para apoyar al médico. ¿Se entiende? Y en el año 81 se creó el Sistema Nacional de Servicios de Salud. Y el Sistema Nacional de Servicios de Salud tenía una finalidad que se supone sigue siendo la misma de ahora. ¿Cuál es la finalidad? ¿Cuál creen ustedes que es la finalidad de crear servicios de salud?
prevenir, atender, curar a la De- población. ya, pero tiene que ver con algo un poquito más desde el lado económico. Sectorizar. Cuando yo logro sectorizar, en este caso, a ver qué me dicen por el chat, la salud gratuita, exacto. Si yo logro sectorizar los servicios, las diferentes zonas, yo puedo entregar los recursos que esa zona necesita, porque no es lo mismo los recursos que yo necesito inyectarle a un servicio de salud, ¿cierto? Que sea, digamos, de zona rural, a ¿cuánto se llama? A los dineros que yo necesito inyectar a los servicios de salud de una zona urbana, como por ejemplo Santiago. Si yo pongo en la balanza el servicio de salud San Antonio, que son la mayoría postas rurales, versus el servicio de salud de la región metropolitana, ¿a cuál necesito inyectarle más recursos? ¿A la región metropolitana o a la zona de San Antonio? Metropolitana, ¿Por qué metropolitana, Sandra? por la cantidad de habitantes. ¿Por la cantidad de habitantes? ¿Segura? ¿Quién dice lo contrario? ¿Todos opinan lo mismo? Si yo pongo en la balanza la zona metropolitana y la zona de San Antonio, yo necesito inyectarle más recursos a la zona de San Antonio por ser zona rural, porque en el área metropolitana yo tengo no solamente posta, o sea, SAPU, tengo hospitales, tengo clínicas, tengo diferentes tipos de prestaciones de salud, pero en la zona rural por lo general, ¿qué es lo que hay? Solo la posta rural. Por lo tanto, yo a la posta la tengo que tratar de mantener lo mejor equipada posible para poder entregarle las prestaciones a los usuarios y que solamente en caso de ser necesario, si la prestación no existe, sea trasladada a la región, por ejemplo, metropolitana o a la zona aledaña más cercana. ¿Se entiende la idea? ¿Sí? ¿Más o menos? Más o menos, profe. Porque si estamos inyectando recursos, obviamente que en un lugar donde haya más población va a tener que abarcar a más servicios, por lo tanto se va a necesitar más. En Se va a cambio, San necesitar. Antonio, por ser con menos población, con menos servicios, se va a inyectar menos. Debería O se va a inyectarse. inyectar de más calidad. Exacto. Ese es el punto. Se debe inyectar más porque la calidad del servicio tiene que ser de una forma superior a lo cuanto se llama, digamos, a la zona urbana. Porque en la zona urbana yo tengo diferentes tipos de servicios en donde yo puedo entregar diferentes tipos de prestaciones. En la zona urbana yo no tengo tanta variedad de servicios para entregar. Por lo tanto, los que yo entreguen tienen que ser de mejor calidad. Y si son de mejor calidad, eso significa más caro. ¿Se entiende ahí sí la idea? Más o menos, profe. Es que Digámoslo, por lógica pienso yo, la cantidad de habitantes, a eso me refiero. Por claro, la no, sí, cantidad de habitantes, la lógica sería que se va a ocupar más acá, en esta región, que en esta otra. claro, pero ahí no tenemos que ver solamente la cantidad de habitantes. Cuando hablamos de la sectorización, no solo tenemos que preocuparnos de la cantidad de habitantes, sino que también tenemos que pensar en el tipo de prestación que estamos entregando y obviamente qué tan caro, qué tan barato es la prestación. Porque, por Ok, ejemplo, ahí sí. ahí sí, ahí sí se entiende Sí, mejor ya. sí, sí. Porque sí, pues uno cuando va por la lógica, uno dice ya, a mayor cantidad de población, mayor cantidad de recursos. Pero no siempre es así, pues. Porque si yo tengo menos cantidad de población, pero tengo que entregar un servicio de mejor calidad,
Ustedes saben que, por lo menos en el área de la salud, mejor calidad significa más plata, ¿cierto? Y eso es lo que hace la sectorización, la sistematización de los servicios de salud. Después del año 81, en el año 89, se publicó la ley 18.834, que es la ley del estatuto administrativo. Hasta antes del año 89 se trabajaba por escalafón. Y eso significa que el que entraba antes ganaba más que el que entraba después. Por ejemplo, si yo tenía una enfermera con no sé, una secretaria con 12 años de servicio, iba a ganar más que el médico que estaba recién con 2 años de servicio, independiente de que evidentemente el médico estuviera entregando una prestación un poco más, digámoslo, importante, de alguna manera, que la secretaria. Pero la secretaria llevaba 12 años de servicio. Entonces, para poder evitar eso, se creó esta ley con el fin de poder dividir la administración pública en 5 plantas. Y esas 5 plantas eran el personal directivo, los profesionales, los técnicos, los administrativos y los auxiliares. Los directivos evidentemente eran las personas que dirigen los diferentes tipos de centros. Los profesionales eran aquellas personas o profesionales, como su nombre lo dice, que tenían carreras con más de 10 semestres de duración. Los técnicos, su nombre lo decían, eran aquellos que poseían títulos técnicos o técnicos profesionales. Los administrativos, que tenía que ver con todo el área administrativa, secretariado, contador, etc. Y los auxiliares, que tenían que ver con auxiliares de servicio, auxiliares de enfermería, auxiliares de aseo, etc. ¿Ya? ¿Cuál era la idea? Que dentro de esos mismos dentro de estas mismas plantas, pudiéramos de alguna manera regular el acceso a, digamos, a la parte de los sueldos, y que, por ejemplo, el médico, que tenía una importancia más sustancial que la secretaria dentro de lo que era el área de la salud, ganara más que la secretaria que llevaba 12 años por el tipo de labor que generaba, ¿ya? Y que dentro de la planta fueran, en este caso, diferenciándose los niveles, ¿cuántos se llaman? Los grados de sueldo, de acuerdo al tiempo que llevaban laborando, ¿ya? Cosa de que la secretaria que llevaba 12 años no ganara más que el médico que llevaba 2, siendo que el médico trabajaba directamente con pacientes y la administrativa solamente trabajaba en la parte gestión, haciendo papeles, ¿ya? Si bien es cierto, esa ley se publicó en el año 89, bien digo 89, no se logró adecuar hasta el año 91, en donde recién por fin en el servicio público se logró adecuar el estatuto administrativo y se logró terminar de aplicar. O sea, 2 años después. Significa que fue una ley que se creó, pero que llevó una gran cantidad de trabajo y recursos para poder aplicarse. Y finalmente, en el año 2006, que es como el último hito, en el año 2006, el MinSal, dentro de lo que es el modelo de gestión del cuidado, incorporó a los TENS, a los técnicos nivel superior en enfermería, como una medida complementaria a lo que es la gestión del cuidado. ¿Cuál fue el problema? Que dejó a 2 dueños de casa. ¿Por qué digo esto? Porque el MinSal, digamos, incorporó al TENS a lo que es la gestión del cuidado, pero cometió el gran error de no dejar delimitados cuáles eran las funciones del enfermero, en este caso, en lo que es gestión del cuidado, versus las labores que tenía que cumplir el TENS en lo que es gestión del cuidado. Entonces, todos los indios eran caciques. Y eso es algo que lamentablemente desde el año 2006 a la fecha todavía se sigue peleando.
se sigue peleando que el MinSal logre de alguna manera y de una vez por todas definir cuáles son las funciones de enfermería y cuáles son las funciones del TENS dentro de dentro de lo que es la gestión del cuidado, para que no se generen conflictos de intereses, porque obviamente si a mí me dicen yo puedo ejercer la gestión del cuidado siendo TENS, la enfermera le va a decir, sí, pero yo también ejerzo la gestión del cuidado y tengo más título que tú. Y se crea un conflicto de intereses. ¿Se entiende? Y, Sí, profe. y ustedes entenderán que dos dueñas de casa en la misma casa no funciona, ¿cierto? Ahora, eso es con respecto a lo que es el código sanitario. Es importante que ustedes lo conozcan, que sepan qué es lo que hace, cuáles han sido los hechos más importantes, para que podamos hablar ahora de la ley 20.422. La ley 20.422 establece normas de igualdad de oportunidades para lo que es la inclusión de las personas con discapacidad. Dentro de esta ley hay ciertos artículos que a nosotros nos importan más que el resto. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en la ley 20.422, en el artículo número 6, dentro de las definiciones que menciona, hay dos que a nosotros nos hacen como hincapié. El primero, que es la letra, en el artículo 6, letra C, que hace la mención o la definición de los servicios de apoyo. Y dice que el servicio de apoyo es todas las prestaciones, ya sea de asistencia, de intermediación o de cuidado, que necesita una persona con discapacidad para poder ejercer sus actividades de la vida diaria, ¿cierto? Dentro de su entorno social, económico, educacional, cultural, etcétera, con la idea de que esta persona logre superar esas barreras, ya sea de movilidad o de comunicación, dentro de un entorno de funcionalidad o de autonomía. Si ustedes se acuerdan, uno cuando pasa el módulo de cuidados, nosotros lo que más hacemos hincapié es mantener la autonomía del paciente. ¿Y por qué hay que mantener la autonomía del paciente? Porque hay que mantenerlo funcional. No por el hecho de que evidentemente eso sea parte de un proceso de rehabilitación, sino que también porque dentro de la ley, si yo no mantengo la autonomía de un paciente, aun cuando el paciente pueda ser autovalente, estoy incurriendo en una falta a la ley. ¿Y a qué tipo de ley? A la ley 20.422. ¿Y qué dice qué se hace en este caso? Tomando en cuenta lo que era el Código Penal. Si yo no sigo una ley, evidentemente puedo arriesgar multas o dependiendo de la magnitud, digamos, del daño que se le genera al paciente, puedo incluso arriesgarme a presidio, ¿cierto? Por eso que es importante que nosotros siempre, dentro de lo más que se pueda, mantengamos la autonomía funcional de los pacientes. También en la letra D de ese mismo artículo habla de los cuidadores. Y habla específicamente, y aquí quiero que tengan mucho ojo y que recuerden mucho esta definición, dice que el cuidador es todas las personas que proporcionan una asistencia, ya sea de manera principalmente permanente, que puede ser gratis o con un sueldo, ¿cierto? Para que la persona a la cual están asistiendo realice las actividades de la vida diaria dentro del hogar digamos, y que se prestan a personas que tengan algún grado de discapacidad, las que pueden en este caso estar unidas o no por un vínculo de parentesco. Recordamos que cuando una persona se dedica a cuidar a otra, no necesariamente es una persona que está por contrato, sino que la que pasa en la mayoría de los casos es porque es mi familiar, es mi papá, es mi mamá, es mi hermana, etcétera. Y es finalmente el familiar el que termina cuidando al paciente y se hace cargo. ¿Ya? Entonces, por eso mismo en el artículo 12 dice que las personas con discapacidad, ya sea de discapacidad o de dependencia, hay que facilitarle la autonomía dentro del medio habitual y evidentemente proporcionarles un trato digno dentro de lo que es su vida personal, familiar o social.
¿ya? Y aquí entonces, si ustedes se dan cuenta, se vuelve a hablar de lo que es la autonomía, mantener al paciente autónomo dentro de todo lo que más se puede. Esta ley que es de discapacidad hace mucha referencia a lo que es servicios de apoyo, servicios de cuidado, ¿cierto? Y tiene un título que es el título 3, que es de prevención y rehabilitación, y específicamente el artículo 22 dice que las personas, en general, todas las personas con discapacidad, tienen derecho a un proceso de rehabilitación integral, ¿ya? ¿Y eso qué significa? Que el proceso tiene que considerar la participación de la familia o de las personas que lo están cuidando. Por eso que nosotros debiésemos ser partícipes de los procesos de rehabilitación, porque finalmente es uno el que está gran parte del tiempo con estos pacientes. Y también dice que las personas que, en este caso, están en un proceso de rehabilitación, se les va a entregar una asistencia de salud mental, ya con el fin de que evidentemente pueda desarrollar sus capacidades en su máxima expresión y que en el caso de ser necesario, esta misma prestación se puede extender a la familia. Pero ¿cuál es el problema aquí? ¿Somos todos cuidadores familiares de pacientes con discapacidad? ¿O podemos ser personas contratadas para cuidar con pacientes con discapacidad? ¿Cuál creen que es la dificultad aquí con respecto a este punto? Tomémonos de la última parte. Dice que de ser necesario, dicha asistencia podrá extenderse a la familia. ¿Y qué pasa si yo no soy familiar de la persona a la que yo estoy cuidando? ¿Qué va a pasar conmigo y mi salud mental? ¿Voy a tener acceso preferencial a las prestaciones de salud mental? ¿Sí o no? ¿Qué dice el público? No, porque no eres familia. Exacto. No voy a tener acceso preferencial porque no soy familiar. Soy solo un cuidador contratado, por lo tanto, la asistencia preferencial en salud mental va a ser para los familiares, no para mí. Porque de hecho así, si ustedes se fijan, está estipulado en la ley, que es a la familia. Por lo tanto, todo el resto de lo que somos cuidadores contratados, remunerados, quedamos completamente fuera de esta prestación, digamos, preferencial. Por eso que es importante que cuando nosotros estamos cuidando a un paciente sepamos fehacientemente cuáles son nuestras principales funciones. ¿Ya? Nosotros cumplimos un rol sumamente clave y fundamental dentro de lo que es la mantención, la prevención del estado de salud de un paciente, y nosotros somos el apoyo, somos informantes, somos los que entregamos los cuidados, somos incluso en muchas ocasiones quienes tomamos decisiones importantes con respecto a la forma en que se va a manejar el cuidado de un paciente, porque se supone que soy yo quien tiene las herramientas necesarias para poder decir, ¿saben qué? Esto funciona mejor de esta manera. Versus un paciente, un familiar que evidentemente tiene todas las buenas intenciones, pero a lo mejor no tiene las mismas herramientas ni los mismos conocimientos que nosotras estamos obteniendo en este caso para el cuidado de un paciente. Entonces nosotros tenemos que ser un nexo entre los profesionales de la salud, los asistentes sociales en algunas ocasiones, las personas que estamos cuidando y además con los familiares. Nosotros tenemos que ser una fuente de información, pero también tenemos que estar dentro de todo lo más capacitados posible y tenemos que tener muy claro cuáles son nuestras funciones.
Dentro de todas las funciones, una de las más importantes, yo diría que es una de las más virtuosas que tenemos como cuidadores y como auxiliares de enfermería, es que nosotros podemos y tenemos la capacidad de ayudar al paciente a vivir el presente, a que se conecte con todo su pasado, con todo lo que vivió, con todas las buenas experiencias que haya tenido, pero también podemos ayudarlos a mirar al futuro, a ver que lo que se avecina no puede ser tan malo y de esa manera poder también brindarle un estado de satisfacción y de comodidad al paciente, ¿ya? Podemos apoyar en la realización de actividades domésticas, pero no significa que voy a ser una asesora del hogar. Si a mí como auxiliar o como cuidadora de un paciente me empiezan a solicitar que le haga la comida, que le lave ¿cuánto se llama? Que le lave la losita, ¿cierto? Eso significa ya, puede ser o puede pasar como parte de las funciones de un cuidador. Pero si a mí me empiezan después a pedir que le lave la ropa, que le planche la ropa, que le tire las camas, y ahí ya no estoy cumpliendo solo funciones de cuidadores, sino que también estoy cumpliendo funciones de asesora del hogar. Y por lo tanto sería lo más lógico y lo más justo que yo o solicito un aumento de sueldo o le pido que me paguen doble, que me hagan un doble contrato, que me contraten por asesora del hogar y que me contraten entonces se llama, pues en este caso como cuidador, ¿ya? Tienen que tener mucho ojo. Ustedes también tienen que tener la facultad para poder decir, esto a mí no me corresponde, ¿ya? Podemos ayudar a los familiares o a los pacientes dentro del desplazamiento, tanto al interior como al exterior, ya sea del domicilio o digamos, de su metro cuadrado, y colaborar en la higiene personal, recordando siempre el tema de la autonomía. O sea, si yo veo que la persona puede, pero se demora, que se demore, pero que pueda, ¿ya? También podemos, en este caso, supervisar y administrar medicamentos siempre y cuando tengamos la autorización. Si yo no tengo autorización, yo no debiese administrar ningún tipo de medicamentos, ¿ya? La idea es que aquí quede siempre escrito por contrato que yo estoy autorizada para administrar los medicamentos, porque en caso de cualquier cosa, alguien se tiene que hacer responsable si es que ocurre un error de medicación. Y si yo soy la que administra el medicamento, pero no estoy autorizada a, digamos, administrar los fármacos, créanme que podemos incurrir en un proceso legal bastante tedioso, ¿ya? Y recordemos que en muchas ocasiones los pacientes no son los complicados. ¿Quiénes son los complicados? La familia. Los familiares. A veces uno tiene más problemas con los familiares que con los mismos pacientes, así que siempre uno tiene que estar a resguardo. También tenemos que tratar de resolver situaciones que se deriven del conflicto. Y eso significa utilizar nuestras herramientas de comunicación efectiva para poder sacar de mejor manera una buena solución, que no se trate de una solución que a mí me convenga, sino que sea una solución que sea efectiva para el paciente y que efectivamente sea la mejor solución, ¿ya? Y que esto evidentemente se determine en consenso entre los familiares y la persona que está generando el cuidado. También tenemos que acompañar idealmente a los controles médicos para poder hacer todas las consultas del caso con todos los equipos del miembro y equipos de miembros del equipo de salud, porque recuerden que a nosotros nos pueden surgir muchas dudas dentro del proceso de cuidado. Y nosotros si no tenemos dudas, pero no tenemos cómo resolverlas, vamos a seguir teniendo dudas y esas dudas van a ir incrementándose en el tiempo, ¿ya? La idea es que si yo pudiese acompañar a la persona que estoy cuidando a los controles médicos, es mucho mejor porque evidentemente voy a estar mucho más informada con respecto a lo que está pasando y voy a poder saber cómo actuar en caso de. También podemos realizar curaciones básicas, que ya lo van a ver más adelante, que en este caso, si ustedes se piensan, a lo mejor no van a necesitar una capacitación de la enfermera porque la capacitación la van a tener de parte de nosotros. Y eso va a ser un respaldo para ustedes para que la enfermera a lo mejor le haga solamente un repaso y una parte práctica de lo que es la realización de curaciones.
El control de signos vitales, que también saben cómo hacerlo, saben cuáles son los valores básicos, saben cuáles son los valores que pueden estar alterados. Y ahora, si ustedes se ponen a pensar, casi todo es digital, así que no es tan complejo generar una toma de presión. Hay que realizar los cambios de posición para prevenir las lesiones de úlceras por presión. Acompañar en todo momento, pero que sea un acompañamiento activo. Entablar quizá una conversación, poder tener o poder tratar de generar un nexo, un vínculo con el paciente es muy satisfactorio para poder sobrellevar de mejor manera el cuidado y evidentemente no generar una sobrecarga excesiva. Hay que incentivar a los pacientes a que realicen actividades que se puedan generar dentro de su estado de salud y dentro de sus capacidades. Mantenerse o preocuparse del entorno. Si ustedes ven que hay cables en el suelo, si ustedes ven que hay elementos que pueden generar algún tipo de daño o que en el futuro puedan provocar algún daño, idealmente hacérselo saber a la familia para que lo puedan solucionar o en su defecto, incluso yo misma como cuidadora decirle cuáles son las alternativas o las estrategias que pueden utilizar para prevenir cualquier tipo de lesión. Preparar alimentos y colaborar en la alimentación. Colaborar en la alimentación si es necesario. Preparar alimentos solamente si así lo solicitan y está estipulado por contrato. Hay que hacer una supervisión que idealmente tiene que ser por turnos rotativos tanto de día como de noche, dependiendo del estado del paciente y obviamente siempre y cuando no sea el familiar, por ejemplo, si yo estoy contratada, no sea el familiar el que se quede de noche y solamente necesiten unos cuidados diurnos. Realizar los ejercicios de estimulación cognitiva y ustedes van a tener las herramientas para realizar este tipo de ejercicio, ¿ya? Ayudar al desplazamiento y principalmente también generar actividades de autocuidado a ustedes, principalmente que le permitan evitar de alguna manera una sobrecarga y terminar con un síndrome del cuidador porque se echaron mucha pega al hombro, pero no supieron manejar. ¿Se entiende la idea? ¿Tienen Sí, alguna duda? José. Ya. Vamos a ver la última parte y con esto vamos a terminar, que es la modificación que yo les dije que se pretendía realizar con respecto a lo que era la ley 20.422, que es la ley de personas con discapacidad. Esto es una ley que está, si ustedes se dan cuenta, miren el periodo legislativo, está durmiendo hace mucho rato, pero que evidentemente por la fecha en que se generó fue en pleno estallido social y pandemia. ¿Ya? Estas eran unas modificaciones que se propusieron y a mí me interesa que ustedes tengan claro desde la página 6 en adelante, que empieza aquí donde dice proyecto de ley desde aquí en adelante, leyes para que puedan ir verificando. Igual se los voy a explicar. Dentro de lo que es la ley 20.422 se propusieron diferentes tipos ¿cómo se llama esto? De modificaciones, ¿cierto? Y, por ejemplo, en el artículo 1 se hacía la primera modificación en donde no se mencionaba al cuidador, pero sí con la modificación se agregaba un párrafo que decía que es materia reconocer y amparar en la misma medida a los cuidadores y cuidadores que desempeñan labores de apoyo y asistencia a personas con discapacidad. O sea, ya aquí desde el minuto 1 decían que nosotros existíamos y que necesitábamos, en este caso, ser amparados. El artículo 4, ¿cierto?, de la misma ley, indica que se agregaba, en este caso, un párrafo que dice que que hay que velar y por reconocer y amparar los derechos de los cuidadores, generando, en este caso, una política de protección pública para la creación de una red de apoyo integral. Pero ojo, aquí no está hablando de los pacientes, está hablando de una creación de red de apoyo integral para las cuidadoras que se preocupan de pacientes en un estado de dependencia. En el artículo 6, si ustedes se acuerdan, habían dos definiciones que eran como las principales.
Y por ejemplo, en el artículo 6, la letra D, que era la definición de cuidador, ellos proponen modificarla completamente y dicen que el cuidador iba a ser las personas que de forma gratuita o remunerada entregaran la asistencia y el apoyo y cuidado, pero aquí ya hablaba de un tipo de carácter, algo que en el caso anterior, si ustedes se recuerdan, dice que solamente de carácter permanente. En esta modificación dice que el cuidado puede ser de carácter permanente o temporal. ¿Para qué? Para que la persona realice sus actividades de la vida diaria y que puedan o no estar unidos por parentesco, que además agrega el hecho de que puede haber un riesgo de agresión sobre la salud física y mental de la persona que está haciendo el cuidado. ¿Ya? Además, dice que van a haber dos tipos de cuidadoras, que son las cuidadoras formales, que son las personas que perciben o que tienen un ingreso por las labores que desempeñan, y que están las no formales, que son las que generalmente pueden ser familiares, amigos o allegados, por lo tanto que están en este caso unidas por un vínculo de parentesco. De ahí nos saltamos a la modificación del título 3, que si ustedes se recuerdan se llamaba Prevención y Rehabilitación, y solamente se llama ahora en este caso Protección y Rehabilitación, ¿ya? Lo que proponía en este caso, si ustedes se acuerdan, hablamos del artículo 22, propone una modificación del artículo 22 agregando que las personas con discapacidad van a tener derecho a contar con el servicio de apoyo, algo que ya está escrito en estos momentos en la ley, y en este caso que pueden ser proporcionados por su familia o su círculo próximo o terceros dedicados a esas labores, o elementos que anteriormente no se mencionaba. Además agregaban que los cuidadores y las cuidadoras iban a ser sujetos de protección y que además iban a tener derechos. ¿Cuáles eran esos derechos? Son 3 derechos fundamentales. Una buena calidad de vida, que pudiera en este caso permitirle a ustedes trabajar de la mejor manera, ¿cierto? Entregando o proporcionando su recreación y autocuidado, y una igualdad de oportunidades en materia cultural, educacional, social y laboral. Además, agrega el segundo derecho, que es que la autoridad competente cree una red de apoyo integral en donde hayan especialistas como psicólogos, psiquiatras y asistentes sociales que les permitan a los cuidadores o cuidadoras, ¿cierto?, una atención prioritaria en lo que es la salud primaria, así como a la persona a la que está en su cuidado. Si ustedes se recuerdan, en la ley que está actualmente, los únicos que están protegidos por una atención preferencial son los familiares. Por eso quise hacer énfasis en eso. Si ustedes se fijan, con estas modificaciones los tratan de proteger a los cuidadores. Y el último derecho era el acceso a capacitaciones. ¿Para qué? Para poder tener más herramientas para poder ejercer sus labores y que además puedan generarse mecanismos que garanticen la seguridad social y previsional, porque no todos los cuidadores se imponen y no a todos los cuidadores les hacen un contrato de trabajo. ¿Se entiende la idea? ¿Se entiende por qué es tan importante estas modificaciones que aún no se han aplicado? Todo esto está en estos momentos en el aula virtual. Yo igual voy a tratar de mandarlos al WhatsApp, voy a buscar la forma de poder mandarlo al WhatsApp para que lo tengan disponible, ¿ya? Con esto ustedes han finalizado hoy el módulo de cuidado de enfermos y lo que es la materia de legalidades. Para las que me preguntaron, el módulo que inicia en la próxima semana va a ser el módulo de TEA, o sea, perdón, de estimulación cognitiva, ¿ya? Yo la prueba de esta materia, que es la prueba del síndrome del cuidador y de legalidades, la voy a dejar abierta a partir de mañana jueves hasta el viernes. Y además voy a abrir voy a verificar si quiero que me confirmen si la profe Carolina les abrió las pruebas del módulo de ella.
para ponerse al día las que tenían pruebas atrasadas. ¿Abrió las pruebas del módulo de ella? ¿Sí o no? ¿Aló? Profe, yo revisé y no estaba abierta para las que yo por lo menos tengo prueba atrasada y no Ya. estaba abierta la sala. Ojo, yo voy a abrir las de la profe Carolina porque yo las mías las abrí en su momento, ¿ya? Así que voy a activar la prueba de legalidades para que se puedan poner todas al día, para que queden todas conformes y solamente de forma excepcional, porque entiendo que muchas que tuvieron todavía problemas con el tema de la luz. Voy a abrir la prueba de legalidades por 48 horas. O sea, va a estar disponible, la voy a abrir para que tengan más comodidad, la voy a abrir hoy hasta el viernes. Y estamos, no, a ver, hoy día estamos a miércoles. Sí, la voy a abrir de hoy día hasta el viernes y las pruebas de la profe las voy a abrir a partir de mañana. La prueba la voy a abrir a partir de mañana hasta el viernes. O sea, el resto de las pruebas de la profe de Carolina, que la profe Carolina les hizo, a ver, déjenme confirmarles a ver. Ya. La profe Carolina les hizo farmacología. Ya. Las pruebas que van a estar abiertas van a ser la de enfermedades autoinmunes y psiquiátricas, la prueba de farmacología y prevención de lesiones por presión y la prueba de trato al usuario. Esas van a estar abiertas mañana desde las 3 de la tarde hasta el viernes a las 8 de la noche. Van a tener más de 12 horas para poder, o sea, más de 24 horas para poder realizarla. Y la prueba de lo que es legalidades y síndrome del cuidador va a estar abierta desde hoy día a las 9:30 hasta el viernes a las 8, ¿ya? Para que las que tengan pruebas atrasadas queden al día y no tengan problemas, no queden con ninguna prueba en rojo, ¿ya? ¿Estamos bien? Listo. Con eso Profe, estamos. Dígame. la prueba de prevención, ¿cuál era? ¿La prevención de caídas? Las pruebas de enfermedades psiquiátricas y autoinmunes se van a abrir. Psiquiátricas y autoinmunes, farmacología y prevención de lesiones y trato al usuario. Esas son las 3 pruebas que se van a abrir, que son las pruebas que hicieron con la profe Carolina. ¿Ya? Ah, ya. Más obviamente la prueba del síndrome del cuidador y el trato al usuario que va a estar desde hoy día hasta el viernes para que tengan tiempo de realizarla sin problema. ¿Ok? Ya. Les voy a recordar, una vez que las pruebas se abran, no se van a poder revisar. Para las que tengan ganas de revisar las pruebas anteriores, no las van a poder revisar hasta que no se cierre el periodo de aplicación, ¿ya? O sea, si usted realizó la prueba de legalidades hoy día y quiere saber su nota inmediatamente, no van a poder porque evidentemente la prueba va a estar abierta hasta el viernes. El viernes a las 8 recién van a poder saber, digamos, en qué se equivocan, ¿ya? Y la prueba de hoy es síndrome del cuidador y ¿cuánto se llama? Ilegalidades. Esa es la prueba que se va a ver hoy, ¿ya? Profe, una consulta. Diga, ¿Esta modificación aún es proyecto de ley? No aún, está aún, en ley. Bu. aún no es ley. Por lo mismo que les decía yo recién, es un proyecto de ley que se presentó, pero que lamentablemente cayó en plena pandemia y estallido social. Entonces, ¿qué pasó? Que muchas leyes hasta el día de hoy todavía están ahí esperando, ¿ya? Ya, mis chicas hermosas, descansen, si es que tienen libre el viernes, aprovechen, repasen. Como les dije, el lunes empiezan con el módulo de estimulación cognitiva con la profe Francisca y yo ya la voy a agregar a partir de mañana al WhatsApp. El módulo de estimulación cognitiva también está disponible en el aula virtual y recuerden que la prueba de legalidades va a estar en el cuadrito pequeñito que yo les mostré, que si hay alguna que no sabe cuál es, revise la grabación para que vea porque cuánto se llama, está como aparte, ¿ya? Eso, mis chicas,
Un besito a todas, muchos cariños, un Gracias, gustazo haberlas profe. visto de nuevo y que les vaya Entretenido. muy bien. ¿Ya? Chao, chao, chicas.